Hoy vamos a hablar de los estándares nacionales en materia de protección de datos personales. Imperia es una entidad internacional dedicada a la consultoría, auditoría e información en el ámbito de la gestión de la calidad, del medio ambiente, la seguridad y integridad alimentaria, laboral y de la información, en organizaciones públicas y privadas de cualquier tipo de actividad o dimensión. Tenemos presencia directa en 16 países de 3 continentes y disponemos la capacidad para dar servicio en cualquier país de la Unión Europea, América y África. Nuestros productos y servicios ofrecidos están agrupados en las siguientes áreas de conocimiento: calidad y excelencia, sostenibilidad, salud y seguridad, directivas europeas, seguridad alimentaria y riesgos y seguridad. ¿Por qué es importante estos estándares o proteger los datos personales? La gestión de los datos personales se ha convertido en un proceso estratégico que de forma simultánea analiza cuestiones de seguridad de información teniendo en cuenta los datos sensibles. Cada vez son los datos manejados por las organizaciones de datos personales, manejados por las organizaciones, y cada vez nosotros lo veíamos a nivel de usuarios, debemos más nuestros datos personales a aplicaciones como Facebook, LinkedIn. Se entiende por dato personal nombres, apellidos, dirección, tecnología, nacionalidad. Con objeto de proteger al individuo con lo que respecta al tratamiento de datos personales, a nivel mundial se han establecido distintos estándares en materia de protección de datos. Como veis ahí, a nivel mundial está bastante extendido. Y en azul oscuro veis niveles que ya tienen normativas, legislación de protección de datos actualmente en vigor, ¿vale? En azul más clarito son aquellos que tienen todavía un formato borrador, y tan solo los que veis en rosita son aquellos que no tienen una legislación aplicada. Aquí os pongo algunos ejemplos de países que han promulgado leyes de protección de datos. Como visteis en el mapa, hay muchos más, pero bueno, para que lo sepáis. En Estados Unidos, pues no hay exactamente una única normativa o legislación en materia de protección de datos, pero sí que tienen otras que lo ocurren, como son la COPA, IPA y FAT. En España tenemos la Ley Orgánica 15/99 y el reglamento que lo desarrolla, en 1720 del 2007. Aparte hay instrucciones complementarias como puede ser Biocenaje que nos ayuda. En Europa está la Directiva 95/46 y el Reglamento de 2016, 679. En Portugal también tenemos una ley de protección de datos específica, en este caso la 67/98. En Colombia tenemos una ley y un reglamento para la protección de datos personales. En Argentina, como recojo ahí, México y Perú. ¿Vale? Todas ellas son muy parecidas. Vamos a tener que identificar los datos personales que son tratados por el responsable o el encargado el responsable de tratamiento, y en función de ahí establecen una serie de medidas que deben cumplir. Desde la identificación de ficheros y bancos de trabajo hasta establecer una serie de medidas de seguridad. ¿Cuáles son los fundamentos de las leyes de protección de datos? La garantía de la facultad del control de la propia información frente al tratamiento autorizado o no que tiene el individuo. ¿Vale? El objetivo de estas normas es garantizar y proteger lo concerniente a los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, en especialmente lo que refiere a su integridad personal y familiar. Aspectos en común, pues adecuación de contratos, políticas, normas, cláusulas que necesiten de configuración, de confidencialidad, designación de las figuras necesarias para la implementación efectiva de estas leyes, capacitación y formación del personal, concienciación, implementar políticas, medidas de seguridad en la conservación y custodia de los datos y desarrollar mecanismos para adecuar el uso de los datos personales. ¿A quién va dirigida? A la protección de los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos o ficheros de datos personales de titularidad pública o privada. Quedan excluidos los datos personales creados por personal naturales para fines exclusivamente relacionados con la vida privada familiar. Y también quedan excluidos bancos o ficheros de datos de administración pública cuando su tratamiento resulte necesaria para el cumplimiento de una ley. ¿Quiénes están obligados a cumplir estas leyes? Pues el responsable del fichero, que se entiende como toda persona natural,
jurídica de derecho privado o entidad pública que decide o determina la finalidad y contenido del banco fichero de datos personales y los encargos de tratamiento. O sea, ¿quién va a utilizar esos datos? Asesorías, empresas de videovigilancia se realizan la grabación de datos. Ambos están obligados a cumplir las disposiciones impuestas por esas leyes. ¿Qué tienen todos estos países? Suelen tener una autoridad nacional de protección de datos donde puedan inscribir los ficheros y comunicar cualquier incidencia o también para guiarse. ¿Vale? Se encargan de supervisar la administración y autorización de registros de ficheros y bancos, resolver reclamaciones y emitir opiniones vinculantes. ¿Vale? Casi todos los países tienen su autoridad competente. ¿Cuál es el objetivo de los estándares? Pues garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, hacer frente a los riesgos de los derechos de la personalidad cuando estemos tratando y gestionando esos datos personales, identificar y clasificar los datos personales, establecer medidas técnicas, organizativas y físicas para dar cumplimiento a la normativa y revisar la eficacia del sistema. ¿Por qué es importante? Porque son leyes, con lo cual es de carácter obligatorio. ¿Vale? Cada uno en su correspondiente país tendrá que aplicar o implementar estas leyes que sean de aplicación y lo que ello conlleva, las medidas que determinan y las cláusulas que determinen, información, consentimiento y aquellas que establecen. ¿Qué beneficios tiene para la organización? Pues garantizar la seguridad de los datos de carácter personal gestionados, transferir confianza a los clientes y usuarios, evitar penalizaciones en un régimen sancionador, toda esta normativa que es bastante cuantiosa. Control más eficaz sobre los datos personales, que ayuda a establecer también pautas y medidas para proteger la información. ¿Ventajas para los grupos de interés? Pues los clientes usuarios permiten que haya una mejor gestión de sus datos personales. Los encargados de tratamiento saben cuál es su rol, cuáles son sus funciones y responsabilidades en cuanto al tratamiento de datos personales y el personal interno también trabaja de una forma más eficaz. ¿Cuáles son los requisitos claves? Pues notificación, inscripción de los ficheros o bancos en el registro de protección de datos correspondiente, en función del país y la normativa. Cumplimiento del deber de información del interesado, en el caso, la abstención del consentimiento por el tratamiento de su información. Formalización de contratos de acceso por cuenta de terceros, de prestación de servicios sin acceso a datos. Elaboración de documentos de seguridad, establecimiento de las medidas técnicas, organizativas y legales, formación del personal. Ejemplos de acciones a implementar con esta norma, por la firma de encargos de tratamiento con empresas de vigilancia, asesoría, redacción de avisos legales y políticas de privacidad, redacción de cláusulas de protección de datos relativos a la información, efectuar auditorías periódicas, por ejemplo, en el caso de España a nivel medio y alto, redacción de contratos, formularios y cláusulas, redacción de copias de seguridad, gestión de incidentes, firma de cláusulas de confidencialidad con los trabajadores. ¿Puede permitirse una organización no proteger los datos personales? Pues, cada vez son más los datos que tenemos de los individuos y la obligación por cumplimiento de esa ley dice que tenemos que garantizar, dar una garantía hacia el tratamiento de esos datos personales. Con lo cual, nosotros como responsables de tratamiento debemos implementar y cumplir estas normativas de protección de datos. ¿Qué puedo esperar? Pues garantiza que los datos personales estén protegidos, disponibles y accesibles, que tengamos mecanismos y controles, claridad en la identificación de funciones, gestión más eficaz de los incidentes, preservación adecuada de los datos personales de nuestros proveedores, clientes, usuarios, prevenir el uso de posibles sanciones. Y como veréis, si implementáis esta normativa, veréis que tiene muchas más ventajas de las que os cito a modo de resumen.